Bueno, lo presentamos. Augusto Costa, ministro de la Producción. Gracias, Augusto, por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, vamos a apuntar a nivel nacional a las definiciones que hacía hoy el presidente a la mañana, señalando que la Argentina va a tener un crecimiento del 7% y ya con una proyección, ¿no? El año próximo del 4,5%. ¿En qué se basa Alberto Fernández para decir todo esto, Augusto? Bueno, en que venimos de un año donde muchas actividades estuvieron restringidas producto de la pandemia, pero en la medida en que se empezaron a levantar las restricciones de circulación y empezó a mejorar la situación epidemiológica, la economía fue respondiendo. De hecho, en estos últimos meses, la industria, sobre todo, está mostrando un vigor muy fuerte. Ayer se publicaban los datos de industria, donde no solo se creció respecto al año pasado casi un 19%, sino también 2019 y 2018. O sea, hoy la industria en la Argentina está produciendo más que en los últimos 2 años del gobierno de Macri, donde claramente no había pandemia. Y eso habla de la respuesta del entramado productivo argentino a la normalización en gran medida de muchas actividades. Hoy todavía estamos con una economía que funciona con diferentes velocidades, porque hay actividades que todavía no pueden desplegarse, pero por eso lo que anuncia el presidente es que se está viendo a partir de la evolución y la mejora sanitaria, cómo ir reactivando actividades que requieren de presencialidad, por ejemplo, espectáculos, turismo y actividades que venían más restringidas, que nos va a dar una pauta, yendo a tu pregunta, de que cuando vayamos a una situación más normal, las perspectivas de crecimiento son muy altas porque ya lo estamos viendo y porque la economía está respondiendo de buena manera. Ahora, Costa, hay algunas actividades que se vieron tremendamente perjudicadas durante la pandemia. ¿Qué respuesta o qué plan, qué estrategia tiene la provincia de Buenos Aires, principalmente con esos sectores, que les cuesta mucho poder levantarse, pese a que hay un atisbo de recuperación? Sí, lo que vemos en la provincia de Buenos Aires es lo que se ve en el país y se ve en todas partes del mundo, que hay actividades que por su naturaleza se ven más golpeadas por el coronavirus. No pasó con la actividad agropecuaria, no pasó con buena parte de la industria, sí pasa con el comercio, con el turismo, con la cultura, con los espectáculos, y la provincia de Buenos Aires fue desarrollando programas para acompañar a estas actividades que tienen que ver con alivios tributarios, es decir, exenciones y bonificaciones en los impuestos para alivianar el peso de los tributos en las actividades más golpeadas, con programas de financiamiento en condiciones muy convenientes para que puedan hacer frente a sus necesidades de corto plazo y sobre todo con mucho periodo de gracia para el repago, para esperar a que vuelva a funcionar la actividad y generar ingresos para poder pagar, y programas de subsidios, donde hoy en la provincia de Buenos Aires, y esto es importante que se conozca porque necesitamos que la gente se entere y que se inscriba, hay un programa que se llama Programa de Sostenimiento Económico para Actividades Afectadas por Pandemia, que incluye 65 actividades, desde salones de fiestas, clubes nocturnos, comercio minorista, transporte escolar, jardines maternales, cancha de fútbol 5, es decir, todas actividades que durante buena parte de la pandemia no funcionaron como corresponde, que inscribiéndose en la página del gobierno provincial pueden acceder a un subsidio de hasta 150.000 pesos, pymes, cooperativas, monotributistas, y es algo que para la provincia es muy importante que se conozca y se anoten. Y después, para el turismo y la cultura, ya el gobernador anunció 1.300 millones de pesos a distribuir en los establecimientos culturales y turísticos, que está llegando a todos los municipios. Son programas de alivio, porque la verdad que el daño que hizo la pandemia es de una magnitud enorme, pero el Estado está presente acompañando como corresponde. Ahora, Augusto, no solo tenés un conocimiento de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. ¿Cuáles son las acciones que despliega el Estado para garantizar que los argentinos no compremos los alimentos a precios internacionales? Bueno, esa es una gran discusión, porque hay quienes dicen que nosotros tenemos que pagar lo que se paga afuera por lo que producimos y exportamos, ¿no? Entonces, cuando uno ve que el poder adquisitivo de los argentinos no es el consistente o el coherente con los precios que se pagan en Europa, en Estados Unidos o en China por lo que comemos, y además cuando vemos que los costos de producción acá
son mucho menores que en otras partes, con lo cual la rentabilidad de los sectores que producen alimentos no puede equipararse a precios internacionales, lo que necesitamos es que el Estado tenga herramientas e intervenga. Una de esas herramientas son las retenciones a las exportaciones que permiten desacoplar el precio internacional al local, porque esto para que la gente lo entienda fácilmente, si hay un productor, por ejemplo, de carne que tiene que exportar y le pagan un precio afuera, cuando se pone una retención, lo que ocurre es que lo que le pagan de afuera es menor, porque una parte va como impuesto al Estado. Entonces está dispuesto a cobrar un precio menor acá, porque si no le va a querer cobrar lo mismo al vecino de cualquier barrio de la Argentina que lo que pagan afuera. Entonces esa es una herramienta. Los programas de acuerdos voluntarios, tipo precios cuidados, nosotros tenemos una provincia llamada Comprar Más Cerca, también a partir de acuerdo con las empresas permiten garantizar a los consumidores que se paguen precios razonables por los alimentos, sobre todo cuando hay algunos sectores que al estar muy concentrados hay muchos abusos o hay empresas que se aprovechan y que es lo que hay que evitar. Entonces son muchas políticas que se pueden aplicar, pero que la discusión de fondo es la que vos planteás. ¿Tenemos que pagar lo mismo que se paga afuera o no? La respuesta es no, entonces el Estado tiene que tener herramientas. ¿Y por qué es tan difícil entonces? O sea, ¿por qué otros países pueden controlar sus precios de alimentos, que es lo más importante para una sociedad, y Argentina no lo puede hacer? Bueno, primero porque en Argentina venimos de muchos años de inflación, con mucha inercia, y particularmente en el año 2019, cuando nos tocó asumir, la inflación fue el 53,8%, es decir, casi 54%, lo que muestra una economía que se acostumbró a la remarcación de precios y a que quien tiene la posibilidad se adelanta a los aumentos de costos y sube los precios. Y después sobre eso viene una suba de precios internacionales muy importante que generó un impulso muy grande también a esta dinámica. Entonces, cuando vienen con recetas, porque vos lo que planteás es, bueno, ¿por qué otros países resolvieron? Bueno, porque tiene otra historia, porque tiene otro funcionamiento de la economía, porque se aplicaron en algún momento algunas medidas que cuando se intentaron aplicar acá, como el gobierno anterior que dijo la inflación es lo más fácil que voy a tener para resolver, e intentó con ajuste del gasto público y con reducción de la emisión monetaria controlar los precios. Bueno, nos entregó la inflación más alta en décadas. Entonces, no es simple, no es una cosa de un día para el otro. Hay que ver cómo gradualmente se dan señales de desaceleración de precios, lo dice el ministro de Economía, Martín Guzmán, permanentemente. Desde marzo en adelante se ve una caída en la inflación, todavía está muy alta, pero con previsibilidad en la política económica y estas medidas deberíamos ir entendiendo una inflación menor. Que no se puede hacer un día para el otro y que todavía nuestros bolsillos requieren de una recuperación, son realidades, pero se está trabajando y creo que vamos a tener mejores resultados en los próximos meses. Bueno, creo que vos escribiste un libro, Todo precio es político, y hablás de la puja distributiva, ¿no? Exactamente. Acá hay empresarios de la alimentación que cuando quieren aumentan los precios, y nosotros los ciudadanos no podemos aumentarnos el salario cuando queremos, ¿no? Es así, hay situaciones donde hay empresas que tienen la capacidad de defender su rentabilidad, como aumentando los precios y apropiándose de ingresos de los consumidores que no corresponden. Pero no puede hacer cualquiera. Una pequeña pyme, un pequeño comercio, no tiene la posibilidad de hacer eso. Lo hacen los grandes jugadores, ¿no? Entonces, el Estado tiene que tener herramientas para evitar esas situaciones que sabemos que son conflictivas, porque todo empresario lógicamente lo que pretende es tener la máxima rentabilidad, pero cuando esa pretensión empieza a entrar en conflicto con los intereses y las necesidades de los demás, el Estado ahí tiene que intervenir. El problema es que teniendo una estructura económica tan concentrada, cuando el Estado aplica ciertas herramientas, aparecen unos lobbies fenomenales y respuestas de muchos sectores que intentan impedir que esos privilegios que tienen algunos se recorten, ¿no? Entonces, es permanentemente, esto no es de ahora, es de hace muchos años, cuando a mí me tocó estar en la Secretaría de Comercio, que en ese libro que vos mencionás, recapitulo algunas de las experiencias ahí, estábamos discutiendo lo mismo. ¿Cómo hacemos una economía donde hay pocas empresas que tienen mucho poder para democratizar el acceso a los mercados, dar posibilidad de competencia a las pymes, que los consumidores paguen lo que tienen que pagar? Y es una discusión que lógicamente tiene resistencias, porque quien está en una situación de privilegio hoy se va a resistir, claro, pero
es un trabajo, me parece, del Estado poder ir resolviendo esto. Uno de los puntos, ya adelantándonos a lo que puede pasar en el verano, ya imaginando que la pandemia la estaremos dejando atrás, tiene que ver con el turismo. ¿Qué espera la provincia en relación al turismo? Porque si bien hubo un plan importante que se generó en el último tiempo, los espacios que se dio la oportunidad del turismo, fue exitoso en el verano cuando la gente no se iba al exterior, fue un punto importante, sobre todo para la costa atlántica. ¿Qué se proyecta? Mira, en la temporada 19-20 fue la mejor temporada de los últimos 5 años. Es decir, cuando cambió el gobierno, se dio una señal de que se iba a apostar por la producción, por el trabajo, que se iban a recuperar los ingresos. Ese verano, que fue justamente el anterior a la pandemia, tuvimos récord en el turismo en la provincia de Buenos Aires, en la mayoría de los municipios. Durante la última temporada, que fue en pandemia, la cantidad de turistas en la provincia de Buenos Aires, con protocolos, con restricciones y aforos, fue aproximadamente el 80% de una temporada normal. Es decir, incluso en pandemia hubo posibilidad de que la gente viaje y la actividad turística funcione con restricciones. Venía de 9 meses sin funcionar, no permitió recuperar todo lo que había que recuperar, pero la verdad que comparando sobre todo con lo que pasó en otros países, fue una temporada muy buena. Y lo que esperamos de la temporada de verano 2021, 21-22, es que con todavía menos restricciones, sabiendo que nos vamos a tener que cuidar, que vamos a... Perdóname, y aparte antes tenés fines de semana largo como es el del 12 de octubre, no sé si hay algún otro que también es extenso, que tiene 4 días, que imagino que allí un sector apunta. También hay otro, sí. Y lo vimos ahora en vacaciones de invierno, que también hubo buena afluencia de turistas y tenemos fin de semana largo y temporada, donde nosotros estamos viendo que va a ser de las mejores temporadas también de los últimos tiempos y sobre todo le va a permitir al turismo poder reactivarse cuando viene de muchos meses muy complicados. Augusto Costa, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación.